Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Es una frase muy célebre de Charles Spurgeon, conocido mejor como el príncipe de los pastores. El tema que nos trae hoy estudiar la palabra de Dios es un tema que he titulado Plenitud de Cristo. Hemos escuchado y hemos leído en la palabra de Dios que de la única forma que hay salvación para el ser humano es a través de Cristo Jesús. Sin embargo, muchas personas insisten en adorar a otros dioses, en atender a otras situaciones distintas cuando de la salvación se trata. Entonces, vamos a tratar de explicar este tema tan importante que nos invita a todos a que hagamos un alto en el camino y empecemos a reflexionar sobre la vida que estamos llevando y sobre el Dios a que cada uno está adorando. Amén. Eso es importante, porque la verdad es que según la palabra de Dios, agradó a Dios en su bondad y sabiduría revelarse y manifestar el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, que es el Verbo hecho hombre, en el Espíritu Santo, tengamos acceso al Padre y que seamos partícipes de la naturaleza divina. Esa es la voluntad de Dios. Siempre debemos entender que sin Cristo no hay vida para el ser humano, vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna para el ser humano. Muchos insisten en cosas que la Biblia no enseña. Las religiones en su totalidad son cosas de hombres, invenciones de hombres. Dios, Jesucristo no es una religión. Si tú estás en una religión y te dijeron que por el hecho de estar en esa congregación, en esa iglesia, como quieran llamarla, si te dijeron eso, si te dijeron que por el hecho de estar haciendo parte de los testigos de Jehová, de los mormones, de las iglesias unitarias, de las iglesias trinitarias, si te dijeron que solo a través de estar en una congregación de esas hay salvación, te dijeron mentira, te engañaron, te están engañando. Huye por tu vida, huye por tu salvación, porque hay una sola oportunidad para el hombre de ser salvo y de permanecer en Cristo Jesús, únicamente a través de creer que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Cuando tú crees con todo tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados y que resucitó de los muertos al tercer día, si tú crees con todo tu corazón, entonces el Espíritu Santo va a venir a ti y te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a empezar a morar en ti y el Espíritu Santo va a empezar a enseñarte a ti
¿Cómo es la adoración celestial? Mira, bueno es que tú hagas una oración. Yo siempre trato de mostrar a las personas a través de la oración cómo alcanzar, cómo es que uno alcanza o cómo es que uno logra que el Espíritu Santo de Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe su palabra. Porque cuando tú lees la Biblia y aprendes muchas cosas de la Biblia, pero no tienes a Cristo en tu corazón, simplemente tienes un conocimiento efímero de la Biblia, pero no tienes un conocimiento pleno de la Biblia. Porque el conocimiento pleno de la Biblia solo te lo da Cristo Jesús. Solo cuando Cristo está en tu corazón es cuando tú puedes tener conocimiento pleno, porque quien da el conocimiento es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú llamas al Espíritu Santo y le dices, Señor, abre mis ojos para que contemplen las maravillas de tu bendita palabra. Cuando tú eres capaz de hacer esa pequeña oración que la encontramos en el Salmo 119. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer esa oración, cuando tú puedes decirle, Señor, abre mis ojos para que ellos contemplen las maravillas de tu bendita palabra, entonces el Espíritu Santo de Dios va a venir a ti y va a hacer la obra en ti, porque tú has clamado con todo tu corazón que quieres entender la palabra de Dios, que quieres que Dios abra los ojos de del entendimiento, para que el entendimiento de la palabra de Dios venga a ti. Amén. Y Charles Spurgeon lo reduce de una forma muy simple. Charles Spurgeon dice, como él siempre solía decirlo, con unas frases maravillosas. Tú lo puedes buscar en internet. Son frases maravillosas de Charles Spurgeon. También puedes en internet escuchar muchas de sus prédicas, que aún, pues, mira, uno se edifica mucho con las prédicas de Charles Spurgeon. Dice, si un hombre es capaz de predicar sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Hoy muchos predican sin Cristo. Tú vas a muchas congregaciones hoy, y en muchas congregaciones desafortunadamente te enseñan la palabra de Dios sin Cristo. Y dicen esas muchas congregaciones que son cristianas, incluso que son de sana doctrina. Incluso se hacen llamar trinitarias. Muchas de ellas. Porque hay muchas formas de hoy convencer a los hombres, porque el ser humano siempre ha vivido fascinado por la mentira. Al ser humano siempre le ha gustado, a través de la historia está demostrado que el ser humano ha creído más en la mentira que en la verdad. Cuando un ser humano tiene una duda sobre si algo es verdad, él siempre tiene la tendencia a inclinarse más por la mentira. Siempre, siempre, siempre el ser humano quiere inclinarse más hacia la mentira que hacia la verdad. Al ser humano le gusta la mentira, le encanta la mentira. Por eso hoy le venden al ser humano un evangelio mentiroso, un evangelio que le guste a su deseo mundano, a su deseo de buscar siempre lo que desagrada a Dios. Hoy el ser humano siempre está buscando es satisfacer sus propios deseos, no lo que Dios quiere que el ser humano haga para agradarle a Dios, sino lo que el ser humano quiere hacer para agradarse a sí mismo. Por eso el ser humano quiere un Dios
que le permita vivir en el pecado. En la Biblia lo podemos ver cuando Israel se aleja de Dios y se acerca a la idolatría, y construyen en Israel tremendos monumentos a dioses falsos, para adorar dioses falsos. Y por eso Israel fue llena de idolatría, de paganismo, y construían pero grandes monumentos para adorarlos. Y por eso Israel, que eran 12 naciones, pues quedó reducida a una sola nación, a la tribu de Judá, conocida hoy como Israel, por haber creído a la mentira. Porque el ser humano es ese, somos así, somos, incluso hoy hay una iglesia que cuando tú tratas de decirle a las personas que se alejen de la idolatría, esta iglesia argumenta a sus creyentes que el Israel de Dios adora imágenes, y que hacían grandes altares. Incluso esa iglesia hoy le argumenta esa mentira a sus creyentes para que ellos caminen por el camino de perdición. Desafortunadamente es así. La gente no entiende, aún leyendo la Biblia, que lo que hizo que Israel pereciera, que lo que hizo que Israel se redujera de esa manera, es que empezaron a ofender a Dios adorando a imágenes de yeso, a imágenes de madera, a cosas hechas con manos de hombres. Eso fue lo que acabó con Israel. Y hoy hay una iglesia por ahí vendiendo estas mismas cosas a la gente, pero el ser humano le cree a la mentira, no le quiere creer a Dios. Y tú puedes leer la Biblia y puedes leerla muchísimas veces, aprendértela de memoria, como por ejemplo un señor de apellido Buenaventura, que vivía en Cali, que se decía ateo, profesor de algunas universidades de Cali. Se sabía la Biblia el señor, desde el primer capítulo, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, y discutía el hombre porque conocía la Biblia, pero desafortunadamente el conocimiento que tenía era un conocimiento vano, motivado por su orgullo, y nunca conoció a Dios. Nunca conoció a Dios, habiendo leído la Biblia, siempre estuvo alejado de Dios. Es triste eso. ¿De qué te sirve leer la Biblia si no tienes a Cristo en tu corazón? De nada te sirve, porque es un conocimiento vano. La vida vale la pena, leer la Biblia vale la pena, cuando tú entiendes que solo a través de Cristo hay salvación. Sin Cristo no hay salvación para el ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 14. Hay un título que antecede, dice: el amor que excede a todo conocimiento. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, solo a través de Cristo Jesús hay vida eterna. Solo a través de Cristo Jesús podemos entender y comprender la palabra de Dios, porque Cristo lo llena todo, porque le plació al Padre entregar en Él toda la plenitud. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es la cabeza de la iglesia, nuestro único sacerdote, nuestro pastor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia de mi Dios estarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por toda la eternidad. Jesucristo es la puerta que nos da vida. Jesucristo era la puerta que Noé cerró cuando el Padre Celestial envió el diluvio sobre la tierra. Jesucristo es nuestra única esperanza. No existe esperanza para el hombre fuera de Jesucristo. Todo aquel que niega a Jesucristo será negado por Jesucristo delante del Padre. Todo aquel que niega a Jesucristo delante de los hombres será negado por Jesucristo delante del Padre. Porque dice el libro de Romanos en el capítulo 2, en el versículo 16. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo desde el libro, porque nada mejor nada mejor para nosotros que extractarlo todo de la palabra, de la bendita palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Dios va a juzgar a los hombres por Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que te va a juzgar. Vas a estar frente a Él mirándole a los ojos. Amén. Conforme al evangelio del apóstol Pablo, que esa es otra cosa que hoy no se predica. Hoy no se predica el evangelio del apóstol Pablo. Hoy se predica un evangelio totalmente distinto al evangelio del apóstol Pablo. Yo lo he enseñado en muchas de las grabaciones. Tú las puedes buscar, pero sin embargo, puedes preguntarme, bueno, ¿y cuál es el evangelio del apóstol Pablo? Que muéstremelo en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ese es el verdadero evangelio en el que tú debes creer. Si alguien te predica un evangelio distinto, ese es un mentiroso, ese es un maldito, ese es un anatema. El que te predique un evangelio distinto, de primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Cuando tú veas a una persona con la Biblia en la mano, que te predique el evangelio, y tú le dices, hágame un favor, predíqueme el evangelio, y tú estás pendiente si te predica primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Si no te predica eso, ese es un maldito. Entonces dile, la palabra de Dios dice que usted es un maldito.
¿Cómo así? ¿Usted por qué me dice eso? Sí, porque usted me está predicando un evangelio distinto del que está en la Biblia, y la Biblia dice que el que predique un evangelio distinto de este es maldito. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ves? Porque es el verdadero evangelio, no hay otro. Sin embargo, hoy te predican un evangelio totalmente distinto del verdadero evangelio. Dice el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios 2, versículo 9. No, perdón. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Si te dijeron que Cristo no es Dios y que no hay que adorar a Dios, sino que hay que adorar a otro, te dijeron mentiras. Te quieren llevar al infierno. Con la Biblia te quieren llevar al infierno. Porque te están diciendo que no hay que adorar a quien hay que adorar. Porque el apóstol Juan, en una de sus cartas, nos enseña que Él es el verdadero Dios. Amén. Eso es lo importante. Cuando tú empiezas a mirar, cuando tú empiezas a leer, a estudiar la palabra conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu orgullo, no conforme a tus vanidades y a tus vanaglorias. No se trata de esto. No se trata de que yo sepa más Biblia que tú. No se trata de eso. Se trata de que seas capaz de entender y comprender que solo cuando humillas tu corazón, cuando dejas a un lado tu orgullo, cuando le dices a tu orgullo, venga, espérense un momentito, en este momento yo voy a estudiar la palabra de Dios, usted se me queda aquí y yo voy a leer la palabra de Dios conforme a su voluntad, y nada de orgullos, nada de vanidades ni de vanaglorias, sino concentradito en la palabra de Dios. Eso es lo que debes hacer. Esto no se trata de que yo tenga la razón y que tú tengas y que tú estás equivocado, o que tú tienes la razón y que yo estoy equivocado. Se trata es de estudiar la palabra de Dios conforme a su voluntad. Juan 1:16 dice, porque por su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mira, nosotros cuando empezamos a creer en Cristo Jesús, Él nos va dando poder. ¿Cuál es el poder que Dios nos da? El poder que Dios nos da es la fe en Él. El poder que Dios nos da es su misericordia. El poder que Dios nos da es su paz. Ese es el poder que Dios nos da. Entonces, tomamos nosotros de la plenitud de Cristo en el momento en que empezamos a creer en Él. Y entonces empezamos a hacer su voluntad. ¿Y qué nos pide Jesucristo a nosotros? Que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos en su presencia. Solo son tres cosas que nos pide la palabra de Dios, que nosotros debemos poner en práctica. ¿Qué es hacer justicia? Mire, es algo, yo lo voy a reducir a dos palabras
hacer con los demás lo que quiero yo que los demás hagan conmigo. Eso es hacer justicia. Dar a cada quien lo que le corresponda. Como dicen muchos por ahí, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo hago justicia cuando hago con los demás conforme yo quiero que los demás hagan conmigo. Amén. Una vez una persona me estaba dando algo. Y yo le dije, voy a hacer una oración dándole gracias a Dios por lo que usted me acaba de dar. Y le dije, Dios Padre, te doy gracias por lo que me das y por lo que este varón me acaba de dar. Te ruego que le regales a él 3 veces lo que me ha dado a mí. Y que seas tú desechando y destruyendo toda cosa mala que pueda venir sobre mí, y que todo lo malo lo conviertas en bueno, y que toda maldición la conviertas en bendición. Y la conciencia es tremenda. La conciencia es tremenda. Porque después el varón me invitó a tomarme una gaseosa y me dijo cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Entonces uno, cuando tú crees en Dios, cuando tú crees que Jesucristo es Dios, cuando tú empiezas a creer en Él, todo lo malo que alguien haga contra ti se va a convertir en bendiciones para ti. Todo lo malo que las demás personas quieran hacerte se van a convertir en bendiciones para ti. Porque tienes el poder de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Leamos Efesios desde la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo todo lo llena en todo. Él, como lo dije antes, es la cabeza de todo principado y potestad. El Padre ha dicho que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están en la tierra debajo de la tierra, o sea, de los que están en el infierno. Para que no vayas a pensar que te estoy hablando de los extraterrestres, porque muchos insensatos andan diciendo que la Biblia dice eso de los extraterrestres, porque siempre andan malinterpretando la palabra de Dios o dándole la interpretación que les da la gana a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4,
versículo 3. De la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 13 del libro de Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, siempre vas a encontrar personas que te quieren enseñar la palabra, no conforme a la voluntad de Cristo Jesús, que la encuentras en la Biblia, sino conforme a sus propias concupiscencias. Entonces tú vas a alguna congregación y el 90% de lo que te enseñan es pura doctrina humana. Pura doctrina humana. Y ellos te van a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. Incluso hay pastores que le prohíben a la gente hacer algo. Por ejemplo, dicen algunos pastores: le prohíbo que escuche a otros pastores distintos a mí. Claro, porque es que si esa persona va y escucha a otro pastor, de pronto el pastor, ese otro pastor, empieza a predicar la verdad, y cuando tú empieces a escuchar la verdad vas a dejar de ir donde ese que te está enseñando mentiras. Amén. Pero bueno, la gente le encanta, al ser humano le encanta la mentira, le encanta que le enseñen con mentiras. Un ejemplo: hoy a muchas personas se les enseña que el diezmo no es para la iglesia. Pero la gente cree que si paga el diezmo, Dios le hace milagros y Dios le multiplica. Eso es lo que la gente cree. Pero la fe es poderosa en cualquier sentido. La fe es poderosa en cualquier sentido. Si tú crees que pagar el diezmo te multiplica, te multiplica. Si tú crees que dentro de un año te mueres, te mueres. Si tú crees que dentro de 3 meses te vas a accidentar, te accidentas. Porque la fe es poderosa en cualquier sentido. Mira, hay personas que son muy temerosas de los ladrones, ¿sí? Entonces no te caminan por un barrio, por determinada parte, porque dicen que los van a robar ahí, que si se van a pie por ahí los roban. Pues claro, si le pusiste fe a eso, ¿cómo no te van a robar? Se va a pie y preciso lo robaron. ¿Por qué? Porque le puso fe a eso. Es que la fe es poderosa en cualquier sentido. Pero el capítulo 7 del libro de Hebreos nos enseña que el diezmo no es para la iglesia. Venga, y entonces, ¿cómo hago yo para colaborar en la congregación? Porque es que uno tiene que colaborar en la congregación, y entonces, ¿de qué va a vivir el pastor? Claro. Mira, si tú dabas el diezmo en la iglesia porque creías que el diezmo te multiplicaba, siendo eso una mentira, porque el diezmo era para Israel, no para la iglesia, ¿por qué entonces no creer en la verdad? Venga, ¿y cuál es la verdad? Pues la verdad es esta: Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ¿ven la viuda que echó 2 blancas? Les aseguro que ella dio más que todos los demás. Y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cómo así? Pero si apenas echó 2 blancas. O sea, 2 blancas era la moneda de más bajo valor, como decir en Colombia la moneda de 50 pesos. O sea, no vale nada. 50 pesos. ¿Sí? Señor, solo echó 2 blancas. Sí, pero ella echó más que todos.
Ah, los demás echaron 50,000, billetes de 50, billetes de 20. ¿Sí? Pero Jesucristo, siendo Dios, dice, oiga, la viuda echó más que todos, pero echó 2 blancas. Mire, el Señor les dice, miren, ella dio todo lo que tenía para la obra de Dios. Lo dio todo. En cambio los demás dieron para Dios de lo que les sobraba. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Mientras hay alguien que cree que la plata que tiene no es la que lo alimenta, que la plata que tiene no es la que lo viste, que la plata que tiene no es la que le da salud, que la plata que tiene no es la que le da vida, entonces esta persona es totalmente desinteresada, no le importa el dinero, porque sabe que quien lo sostiene es Dios. Esa viuda sabía que quien la sostenía no era ese dinero, era Dios. Por eso ella echó todo lo que tenía. Y hasta hoy predicamos a esa viuda. Hasta hoy enseñamos sobre esa viuda que nos dio ejemplo de que tenemos que darlo todo para Dios porque Dios es el que nos alimenta. Entonces significa que si tú dabas el diezmo de lo que te ganabas y ahora que sabes la verdad y sabes que el pastor, sabes que la iglesia necesita de tu ayuda porque la iglesia tiene que pagar, tiene costos, tiene que pagar agua, tiene que pagar energía, tiene que pagarle a la persona que hace el aseo, ¿sí? Y el pastor también tiene que vivir de la congregación, tiene que tomar su salario de lo que tú das. Pues entonces ya no des el 10, ya puedes dar el 20, el 30% de lo que ganas. Es que yo nunca he predicado que tú no des nada a la iglesia. Es todo lo contrario. Lo que yo he predicado siempre es que cuando dejas de creer en mentiras, cuando crees en la verdad, te empiezas a dar cuenta que estás dando muy poco para la obra de Dios, porque estás dando el 10%. Entonces estás dando muy poco. Necesitas dar más para la obra de Dios, porque el dinero que te ganas es Dios quien te permite ganártelo. Entonces dicen muchos, es que este está contra el diezmo. Claro que estoy contra el diezmo, porque el diezmo no es para la iglesia. Mire, si los pastores entendieran eso, empezaban a enseñar que el diezmo ya no está vigente. Pero como no creen en Dios, porque cuando uno cree en Dios, uno sabe que Dios es el que lo alimenta a uno y que a uno nunca le va a faltar nada, porque Dios es el que lo alimenta. Dios es el que le da las cosas a uno. Dios es el que me da la salud. Jesucristo es el que me da la salud. Jesucristo es el que me da la vida. Jesucristo es el que me da los alimentos que coloco en mi mesa cada día. Cuando yo puedo creer eso, entonces yo tengo claro que mejor me es dar que recibir. Amén. Eso es lo importante. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Agradó a Dios que en Jesucristo habitase toda la plenitud. ¿Por qué entonces prefieres creerle a otro que venga y te diga que a Jesucristo no hay que adorarle? Eres igual que a la mayoría, que les encanta creer en la mentira. Les encanta creerle a los mentirosos. Ya no creas más en mentiras y empieza a humillarte en la presencia de Cristo, porque dice la Biblia que Él es nuestro abogado. Dice la palabra de Dios que Él clama por nosotros permanentemente.
Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de esta tu bendita palabra. Te ruego, Padre, que a cada persona que la ha escuchado lo bendigas y lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú abriendo sus ojos para que contemple las maravillas de tu bendita palabra. Que seas tú llevándolo y trayéndolo en el hueco de tu mano y que hagas la obra en esa persona. Regálale sanidad, Señor, y permítele entender a las personas que solo cuando tienen capacidad para perdonar a las personas que los han ofendido es cuando tienen la oportunidad de ser felices. Enséñales, Padre, que cuando tú dices que si yo no perdono a mi hermano sus ofensas, tú tampoco me perdonas a mí, es que tú quieres que yo sea feliz, que viva feliz para ti, que yo me esfuerce cada día en meditar en tu palabra, en el día y en la noche, y que yo haga conforme está escrito en tu bendita palabra. Que yo pueda entender, Señor, que esforzarme y ser valiente no es otra cosa que meditar en tu palabra. Cuán difícil es, Señor, para un ser humano meditar en tu palabra. Pero solo cuando Cristo Jesús está en mi corazón es cuando todo lo puedo. Por eso tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando Cristo está en mí, yo puedo meditar en tu palabra en el día y en la noche. Cuando Cristo está en mí, yo puedo hacer tu voluntad. Pero sin Cristo, yo no puedo hacer nada porque soy menos que el polvo. Soy menos que nada. Gracias, Padre eterno, por todo lo que me das. Gracias por todo lo que me darás. Gracias por el sol y gracias por la lluvia. Gracias por el frío, gracias por el calor. Gracias por la salud divina que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque cada día colocas en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, más y más amor por ti. Gracias, Padre Santo, porque tu poder y tu gloria son maravillosos. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesucristo.